Considerado como uno de los factores principales en cuanto a la inauguración o en el inicio de un mercado amplio, de esta manera el sector transporte pretende aumentar la eficiencia en la prestación del servicio del mismo, refiriéndonos al tema de calidad, oportunidad, tiempo, costo y de este modo lograr la extensión de su cobertura a regiones más aisladas. Teniendo en cuenta el concepto logístico, se refiere al arte de colocar el producto en el momento necesario y en el lugar destinado. Por otro lado, dentro del contexto del transporte, es importante delimitar el tipo de medio que sea más adecuado a la carga. Relacionado a esto, se encuentran las operaciones de carga y descarga en las cuales se busca el mayor nivel de sistematización con el fin de no producir interrupciones en las operaciones de distribución. El movimiento físico de mercancías a través de las fronteras o transporte de mercancías puede realizarse usando uno o más de un modo de transporte. Los diferentes modos, aéreo, marítimo, carretero, ferroviario, vías navegables interiores, tienen distintos procesos y requisitos de información. Ello se deriva en parte por la diferencia en la infraestructura, en las capacidades para manejar cargas grandes o pequeñas, y también por los distintos regímenes internacionales, nacionales e incluso locales que aplican a cada modo específico. Cada modo de transporte tiene características específicas en términos de las condiciones del transporte, su desempeño y marcos legales. Al usar medios de transporte de largo recorrido, embarcaciones marítimas, aviones intercontinentales, ferrocarril de larga distancia, el acarreo de origen y de destino se realiza generalmente a través de modos de transporte distintos, que usualmente es el carretero. El transporte intermodal y multimodal puede generar complicaciones y conducir a temas de facilitación del comercio, como el uso de documentos de transporte para otros modos de transporte. La tipología unimodal se refiere a la gestión de un único medio de transporte, ya sea tren, camión, avión o barco. Este es realizado por uno o más transportadores con un solo contrato, el cual debe incluir los documentos propios del medio elegido. El transporte intermodal hace referencia al desplazamiento de mercancías usando diferentes medios, es decir, se trata de un traslado de productos en el que la cadena de suministro utiliza distintos medios para ejecutar el desplazamiento de las mercancías, desde el punto de producción hasta el destino. En este sentido, el transporte intermodal combina diferentes espacios, agua, tierra y aire. Esto implica, como es lógico, tener que diseñar la ruta de transporte más eficiente y que mejor se adapte a la posterior distribución de las mercancías transportadas. En este tipo de transporte intermodal se caracteriza por estar realizado por un operador de transporte multimodal, OTM, es decir, una única empresa de transporte que se ocupa de todo el proceso de desplazamiento, pero que además tiene la característica de que dicho traslado se realiza de forma intermodal. Para ello, debe existir un contrato de transporte intermodal, que es el que firma el OIM. Este contrato de transporte intermodal es el que garantiza que aunque el desplazamiento se lleve a cabo en diferentes medios, el traslado lo realiza el mismo operador durante todo el proceso. Por lo tanto, es responsable de las mercancías. La importancia del transporte intermodal radica en que actualmente el transporte por carretera es cada vez menos sostenible y eficiente. Por el contrario, la combinación de varios medios permite que el transporte se lleve a cabo de forma más sostenible y responsable, además de ser más eficiente en todo el proceso de logística del transporte. Hay que tener en cuenta que en general los costos del transporte intermodal son considerablemente más económicos que cuando se opta
por otras opciones. En general, los costos del transporte suelen encarecer bastante el proceso logístico. De este modo, además de las ventajas relativas de la sostenibilidad y la eficiencia logística, también hay que considerar la ventaja económica que se traduce que los costos del transporte intermodal son inferiores a soluciones similares. Este sistema de transporte nace de la necesidad de mejorar la eficiencia e integración en el traslado de mercancías. Por ejemplo, la posibilidad de que una carga que viaja por mar llegue directamente a la puerta del cliente son prácticamente nulas. Por lo tanto, la mercancía requerirá ser descargada en el puerto, ser cargada nuevamente en otro vehículo, bien sea terrestre, ferroviario, aéreo o hasta marítimo para llegar a destino. Este es el sistema que utiliza, por ejemplo, las empresas de transporte que llevan el producto que se compra en línea en otros países a la puerta de la casa. Aunque incluye diferentes medios de transporte, estos están contemplados en un solo conocimiento de embarque. Por consiguiente, el transportista es responsable de todo el traslado. Este contrato es conocido como el conocimiento de embarque multimodal o de transporte combinado. El transporte terrestre es, como su nombre lo indica, el predeterminado para desplazarse sobre la tierra. En este sentido, depende siempre de las condiciones geográficas y meteorológicas de donde se encuentre en un punto destinado de la superficie continental. A menudo requiere de caminos pavimentados y condicionados, conocidos como carreteras, así como de túneles y puentes que permitan surcar valles, depresiones, montañas, etc. En su totalidad, esta infraestructura compone la viabilidad de un país o una región. El transporte terrestre es uno de los métodos predilectos del transporte de bienes en el mundo entero, que incorporado a las ciudades permite la existencia del transporte urbano y en algunos casos tranvías, trenes y subterráneos que trasladan las mercancías de un punto a otro de la ciudad a diario. Ventajas del transporte terrestre. El transporte terrestre es quizás el más ventajoso a distancias cortas, combinado en general lo económico, lo práctico y la velocidad. Esta versatilidad le permite además satisfacer necesidades colectivas o individuales de transporte de pasajeros, por ejemplo un autobús o un automóvil. Por otro lado, puede utilizarse para el transporte de carga de todo tipo, en camiones, ferrocarriles o contenedores rodantes, incluso maquinaria pesada de materias primas o de productos delicados o peligrosos. Desventaja del transporte terrestre. Dado a que su desplazamiento ocurre en la superficie de los continentes, el transporte terrestre se encuentra siempre enfrentado a los accidentes geográficos y topográficos, como cruzar ríos, precipicios o atravesar montañas. Por eso, supone por un lado la necesidad de una inversión en infraestructura y por otro lado una serie de peligros inevitables. El transporte aéreo es el modo de transporte más reciente. Es el regalo que el mundo recibió del siglo XX. Las características que mejor definen este modo de transporte es que no necesita una pista en la superficie durante todo su trayecto, solo al inicio y al final. También se diferencia de otros modos de transporte en que no tiene barreras físicas y su ventaja más importante radica en su rapidez. Debido a esta velocidad, el uso de aviones de carga para el transporte de mercancías está experimentando un notable aumento en los últimos años. Una rapidez que justifica el mayor coste con respecto a otros medios de transporte como el barco. Además, la tecnología aeronáutica avanza a ritmos vertiginosos, proveyendo de aviones con motores cada vez más eficientes en lo que se refiere al consumo de combustible. Gracias a esto, cada vez resulta más ventajoso y rentable el uso de los mismos para el transporte internacional de mercancías.
Ventajas del transporte aéreo. Facilidad de uso. Una de las principales ventajas que suscita el transporte aéreo es lo fácil que resulta utilizarlo. Si por ejemplo se necesita enviar determinados productos a zonas de difícil acceso, esta deberá ser la elección preferente. Aunque el uso de otras modalidades de transporte como el de carretera son muy útiles, no siempre son eficaces en el caso de lugares recónditos o alejados. En este tipo de situaciones suele ser más rentable el uso de un avión como medio de transporte para las mercancías. Fiabilidad. El transporte por avión, debido a sus propias condiciones innatas, es raramente susceptible a la pérdida de mercancías. Resulta especialmente interesante en aquellos trayectos donde los tiempos apremian y sea preciso una rápida respuesta a los clientes. Tiempos. Sin duda alguna, el transporte aéreo ha supuesto una revolución enorme en el ámbito del comercio internacional. Nadie podría discutir al día de hoy que es seguramente el medio de transporte que permite enviar una determinada mercancía en el menor tiempo posible. Si por ejemplo se necesita efectuar un envío de materias que sean perecederas en un espacio de tiempo breve, esta debe ser una de las opciones preferentes, precisamente por los tiempos que ofrece. Sin límites físicos. Existen diferentes medios de transporte, como el de carretera, donde en determinadas circunstancias pueden existir barreras físicas que impidan el envío de mercancías. Se puede permitir utilizar el transporte aéreo para el envío de productos que no encontrarás distintas barreras, como puede ser, por ejemplo, el mar, al igual que otros fenómenos naturales. Este tipo de condiciones propias del clima pueden ser límite en los tiempos de entrega de los productos. Precisamente, las prácticamente nulas interrupciones que ofrece el transporte aéreo lo hace verdaderamente atractivo para el comercio exterior. Algunas desventajas del transporte aéreo. Burocracia. Entre las desventajas no podía faltar la burocracia que rodea el transporte aéreo. Aunque en general los distintos trámites a cumplir suelen ser sencillos, la mayoría de las veces pueden existir complicaciones que interfieran negativamente las exportaciones. Antes que nada, hay que asesorarse bien acerca de los distintos requisitos para cumplir en el envío de mercancías. Se recomienda que se conozca perfectamente la legalidad del país de destino antes de efectuar un envío de mercancías a través del avión. Así se evitará inconvenientes derivados de distintos trámites y normativas específicas. Los costos. Hay que tener en cuenta que no es un medio de comercio más económico, debido a que requiere de unas circunstancias muy concretas, puesto que, por ejemplo, no pueden enviar cantidades enormes de productos por cuestiones de espacio. No suele ser la opción más económica. Es una realidad que normalmente los precios suelen ser un tanto elevados en comparación con otros tipos de transporte. De hecho, resultan incontables las empresas internacionales que utilizan los barcos para el envío de sus mercancías. El clima. Hay factores climáticos que pueden interferir en el envío de las diferentes mercancías, como por ejemplo, la presencia de condiciones de niebla excesivamente persistentes, la aparición de fuertes tormentas, otros factores propios del clima como la nieve. Puede darse el caso que las distintas condiciones del tiempo produzcan cancelaciones o retrasos en la entrega de los diferentes productos. Estas condicionantes posibilitan que los otros medios de transporte tengan un papel igualmente representativo en la internalización de los negocios. Limitaciones legales. Cuando hacemos referencia al comercio internacional de mercancías, hay que tener en cuenta que existe toda una legislación detrás de los distintos países. Puede darse el caso que para el envío de las mercancías a un determinado país se encuentre con algunos límites que impidan el ejercicio de la actividad según las circunstancias. El transporte acuático o transporte naval
es aquel que emplea vehículos capaces de desplazarse sobre el agua, es decir, algún tipo de embarcación. Ello también incluye a las instalaciones e infraestructuras necesarias para llevar a cabo el movimiento de las cargas de esta manera, tales como puertos e instalaciones como faros. El transporte acuático ha sido desde sus inicios una actividad fundamental de la humanidad, en sus distintas posibilidades. En primer lugar, porque permite el traslado de grandes cantidades materiales de puerto a puerto, surcando kilómetros de océanos o de ríos. Este tipo de transporte es prácticamente el único económico para transportar grandes volúmenes de mercancía entre puntos distantes geográficamente. Además, a pesar de las tendencias proteccionistas de algunos países, la mayoría del tráfico internacional se realiza en el régimen de libre competencia según el mercado de fletes. Otra de las características de este tipo de transporte es la flexibilidad, ya que pueden emplearse buques pequeños hasta grandes dimensiones. Además, son diferentes también los tipos de buques que se pueden adaptar a todo tipo de cargas. Seguidamente, vamos a detallar los distintos inconvenientes y beneficios, al menos los más representativos de ellos del transporte marítimo. Ventajas del transporte marítimo. Facilidad en cuanto al almacenamiento. En función del producto que se quiera transportar, puede ser más sencillo o complicado su almacenamiento. Esta es una de las principales ventajas del transporte marítimo, que suele ser obviada, pero no deja de ser importantísima. Generalmente los medios de transporte marítimo, como el caso de los barcos, incluso los buques, suelen tener mayor espacio para el almacenamiento de mercancías. Esto hace que sea uno de los medios de transporte más utilizados en cuanto al transporte de distintos tipos de materiales. Pese a la existencia de alternativas como el camión, el tren o incluso el propio avión, seguramente el uso del transporte marítimo suele ser más eficiente debido a la amplitud y a la cantidad de productos que puede transportar. Facilidades económicas. Si el propósito es enviar una determinada mercancía a otro país, se debe valorar esta opción, principalmente porque suele tratarse de una manera más accesible a nivel económico y utilizada frecuentemente por infinidad de empresas para el comercio de sus mercancías. Hay que tener en cuenta también que este suele ser un medio de transporte utilizado para los viajes muy largos, en los que haya que recorrer distancias enormes para el envío de mercancías. Al igual que sucede con la primera de las mencionadas, no deja de ser una de las ventajas para el transporte marítimo. Se aconseja que se valore en este caso la seguridad, mientras que otros medios de transporte, como es el caso del avión, pueden influir factores propios del clima. En el caso del marítimo no suele ser así. Esto se debe a que los barcos suelen ser muy resistentes. Otra de las ventajas del transporte marítimo es que resulta ideal para hacer frente a las condiciones climáticas adversas, debido a lo robusto que son los buques. Es realmente complicado que tenga que cancelarse el transporte de mercancías a través del mar por condiciones climáticas. De hecho, no es nada habitual, siempre dentro de una lógica y condiciones razonables. Mayores posibilidades. Frecuentemente no se pueden transportar determinadas mercancías en el avión. Esto sucede en el caso de algunos líquidos peligrosos, donde existen ciertas limitaciones. Supone una de las ventajas del transporte marítimo más interesantes para una multitud de empresas exportadoras. Las posibilidades que ofrece el barco como medio de transporte de productos son mayores. En este caso, es posible trasladar a otro puerto distintos tipos de mercancía, como por ejemplo líquidos aceitosos o incluso derivados del petróleo. Superficie de terreno mayor. Es un hecho evidente que el planeta Tierra está constituido por 3/4 partes de agua. Es una cuestión indudable y más que probada. Este fenómeno hace que las posibilidades que ofrece el transporte a través de barco sean mayores. Empresas de todo el mundo dedicadas al intercambio de mercancía utilizan la cobertura que facilita, por ejemplo, los buques para efectuar
todo tipo de entregas con otros lugares. Además de esto, suele ser un medio de transporte bastante fiable, donde los tiempos de entrega son realmente buenos. Algunas desventajas del transporte marítimo. Permisos y solicitudes necesarias. Es importante tener en cuenta que para efectuar este tipo de transporte se necesita cumplir con una serie de solicitudes y permisos. Esto conlleva una serie de trámites que requieren de unos tiempos. Si se va a planificar la entrega de una determinada mercancía, se debe tener en cuenta que los tiempos pueden ser diferentes al utilizar otro medio de transporte como el aéreo. Limitaciones técnicas. Aunque gran parte de la superficie terrestre está cubierta por agua, hay veces en que se puede resultar más interesante utilizar otro medio de transporte, dependiendo de la naturaleza de la carga que se quiera transportar. Es posible que se deba elegir otra de las posibilidades que este sistema. Tiempos razonables. Fletear un buque requiere de un cierto tiempo. Suele ser utilizado para distancias muy largas precisamente por las facilidades que esto conlleva. En caso que se necesite hacer una entrega de un producto en pocos días, es probable que no sea la opción más preferente.